A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron esta mañana? Un poco hacía penitas, ¿verdad? Pero está bien, está bien. Estamos agarrando calor poco a poco. Ya agarré calor desde que empezó el servicio. Muy bien. Vamos a prepararnos acá con la tecnología que ahora se utiliza. La mosca no es control remoto, es nada más que anda por aquí fastidiando un poquito. Muy bien. Les agradeceré que en su Biblia física o en su dispositivo usted tenga a la mano el pasaje que estaremos estudiando y quizás un pasaje adicional que vamos a leer al inicio. Así que, como anunció Gabriel, la serie que vamos a estar estudiando durante por lo menos unos 2 meses estará basada en la epístola de Pablo a los tesalonicenses, la primera epístola. Y la temática o el hilo que nos va a llevar es pon tus ojos en Cristo. Y esto va a estar a través de todo este tiempo. Esta mañana vamos a trabajar y hay un nombre para el sermón de esta mañana y es una iglesia digna de imitar. Así que para iniciar entonces vamos a abrir ahí en sus Biblias, los invito para que se ubiquen en el libro de los Hechos, La semana pasada Fabio nos introdujo el tema y precisamente trabajó el libro de los Hechos. Solo voy a hacer lectura para que nos dé este contexto de donde viene la vida de esta iglesia. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, se van al inicio del capítulo. Quizás se recuerde, quizás no, pero en el capítulo anterior ellos habían estado en Filipos, Pablo y Silas, y de hecho fue donde los metieron presos. Y estando presos de una manera sobrenatural, Dios los libera, y está el relato del carcelero de Filipos que preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pues entonces de ahí viajan hacia Tesalónica, la ciudad de Tesalónica, que ya nos contó Fabio por qué se llamaba así, que era parte de una provincia semiautónoma del Imperio Romano. Y entonces, si usted sigue la lectura, dice: atravesaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y nos recordaban de que para que en una ciudad hubiera una sinagoga es porque había un número de judíos suficiente para que se constituyera entonces una sinagoga. Así que él acostumbraba, cuando llegaba a la ciudad, si había una sinagoga, es a donde primero iba. Lo dice el versículo: y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados, 3 fines de semana, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Continúa el versículo 3 y 4. ¿Y qué hacía Pablo? Explicando y demostrando que era necesario, y hoy aquí está el mensaje del Evangelio, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. El mensaje siempre ha sido el mismo y lo está enseñando ahí en esta comunidad judía de Tesalónica. Agregaba, él decía: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos se convencieron, de estos judíos, dice, algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas. Pero nos agrega un gran número de griegos piadosos y no pocas mujeres principales. Buscando un poco de información, estos griegos piadosos eran griegos que estaban estudiando el Antiguo Testamento, posiblemente podían participar en algunas reuniones con los judíos. Se les tiende a llamar piadosos porque no habían abrazado plenamente la religión judía, pero eran una especie de, llamémosle,
hombres que estaban estudiando y que habían depositado su fe en Dios. Esto se refiere que era un buen número de los que en esta oportunidad se adhieren al mensaje que Pablo está dando. Usted se recordará que entonces nos cuentan que después hubo una revuelta y tomaron a uno de este lugar de su casa, a Jasón, lo llevaron a las autoridades, querían armar un juicio y al final pues hay fianza y se liberan, y a Pablo lo toman y lo mandan a otra ciudad, y ahí estuvo el relato. Bueno, pues ahora en el versículo 1, váyase por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo se encuentra en la ciudad de Corinto y desde allí está escribiendo esta carta, quizás alrededor del año 50, 51, 52 de la era cristiana, después de Cristo. Algunos creen que después de Gálatas esta es la segunda epístola que escribe Pablo, y en el versículo 1 dice: Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. El autor es Pablo, pero está siendo acompañado por Silas y Timoteo. Ya vieron que Silas estuvo en este proceso de compartir el evangelio en Tesalónica, y Timoteo se agrega también en este ministerio. Fue enviado para ver cómo estaba la iglesia y luego retorna para darle un informe a Pablo. Así que aparecen los tres aquí en esta introducción, y entonces nos vamos al versículo 2, que es donde empieza nuestra sección. Dice Pablo, junto con sus hermanos de ministerio: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención en nuestras oraciones. Haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Nos acordamos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, lo que está diciendo es que en esta comunidad de tesalonicenses, de creyentes tesalonicenses, ya se había operado un cambio resultado de que habían creído en el mensaje que fue predicado acerca de Jesucristo, habían creído en Jesucristo. Y estos cambios fueron, dice, la obra de su fe. Hubo acciones justas para honrar a Dios en obediencia a Cristo. Exalta o recuerda en sus oraciones el trabajo del amor de los tesalonicenses, un amor que es expresado primeramente a Jesús, que los motiva como consecuencia a servir a los creyentes y a los no creyentes, pero también hay una perseverancia de su esperanza, esto es, en Cristo y sus promesas. Y menciona uno de los escritores, de los comentaristas, que todo eso está en un contexto del trabajo de compartir su fe que habían hecho los tesalonicenses. Y lo vamos a ver más adelante. Me llamó la atención lo que Pablo dice ahí: damos siempre gracias, que están orando por los tesalonicenses. Y quiero ser franco, cuando leo esta parte me puse a pensar en mi propia vida de oración y dije, no soy como Pablo, porque pues algo así que yo esté orando continuamente por los hermanos es un área que pues está débil en mí y que debo aprender a reforzar. Usualmente estoy orando por las necesidades que nos expresan, al menos en la congregación, de los hermanos que están pasando por dificultades. Entonces estoy al tanto del WhatsApp y tal hermano tal cosa, tal. Pero cuando yo veo esto dije, no creo que Pablo estuviera orando solo por situaciones difíciles. Entiendo que Pablo oraba de una manera amplia por los tesalonicenses. Así que creo que es una buena oportunidad para que nosotros tratemos de imitar este ejemplo de Pablo, orando unos por otros, pero no solo para los momentos de necesidad, sino también para fortalecernos, para animarnos. Hay hermanas que a veces nos han dicho, estamos orando por los ancianos. Y créanme, es algo muy necesario, porque los ancianos no son superhéroes. Los ancianos no superaron la carne ni el pecado. Los ancianos siguen siendo humanos que tienen que estar al lado del Señor, creciendo y madurando y luchando para no ceder a las múltiples tentaciones. Así que si usted ora por los ancianos, usted también recibirá el beneficio de tener un anciano que está caminando
de una manera santa. Pero oremos también unos por otros para fortalecernos. Ore por sus papás, ore por sus hijos, por sus nueras, por sus yernos, por sus nietos, para que el Señor esté obrando en sus vidas y que sigan creciendo. He ahí una primera aplicación que podemos sacar de esto. Se me ocurrió que si usted quiere hacer una lista de 5 o 10 hermanos por los cuales quiere orar, y no solo porque estén en problemas de salud, de trabajo, etcétera, sino ore para pedir bendición por ellos, para que el Señor les siga dando crecimiento. Experimente eso, haga una lista y en los días subsiguientes esté orando por ellos y renuévela, vaya cambiándola, digamos, oramos por Fabio, oramos, ay, se me fue el nombre ahorita, Andrea, Daniel, Jacqueline y Javier. Y luego después vamos a orar por los ya no me pregunten nombres, ahorita ya. Y entonces creo que es algo bueno que podremos hacer y experimentar crecimiento, no solo para el que ora, sino para el que está recibiendo la petición nuestra delante de Dios. Muy bien, viajemos al al versículo 4 y 5. Dice Pablo: porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, su elección, por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en plena convicción. Ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes. Hermanos amados, dice Pablo, usando otra versión, sabemos que Él, o sea, que el Señor los ha escogido, porque la reacción, el cambio que hubo cuando les fue predicado el Evangelio, obviamente fue algo sobrenatural. Dice Pablo que esto que sucedió en esta comunidad de creyentes de Tesalónica no fue el resultado de solo palabras. Claro, si ustedes se recordarán, él estuvo enseñando acerca de Cristo, su muerte y resurrección, basándose en las Escrituras, que en ese momento era el Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento todavía. Así que en función de la palabra, él expresó palabras donde estaba compartiendo, pero él agrega, pero no fue solo con palabras, sino estas palabras venían acompañadas de poder. Y obviamente es la intervención del Espíritu Santo en el proceso de predicación de la palabra. Quiero aclarar que no es con elocuencia solamente, ni con la preparación, ni los argumentos con que las personas van a creer en Cristo. Esto tiene que ir, claro, hay que prepararse, hay que saber comunicarse, hay que tener buenos argumentos. Sin embargo, si el Espíritu Santo no está apoyando este proceso de compartir el Evangelio, nuestras palabras quedarán en el vacío. Y esto es algo que no se nos debe de olvidar cuando compartamos el Evangelio. Por lo menos uno aprende que cada vez que voy a compartirle a alguien de Jesucristo, debo encomendarme en las manos del Espíritu Santo para que yo sea un instrumento y que Él sea el que vaya adelante preparando las mentes y los corazones para que cuando escuchen el mensaje del Evangelio, entonces pueda haber un cambio como el que se dio aquí en los tesalonicenses. Hechos 16, 13 al 14 lo voy a utilizar para ilustrar cómo Dios obra en el corazón de las personas. Le agradeceré que abra su Biblia en Hechos 16, 13 al 14. Sé que no muy seguido los hago buscar en la Escritura, pero es para que nos estemos ejercitando en estarla leyendo, ¿verdad? Hechos 16, 13 al 14. Y les doy chancecito para que lo ubiquen, pero está ahí cerquita antes de Tesalonicenses. ¿Listos? Capítulo 16, 13 al 14. Aquí está Pablo nuevamente en esta visita por el área de Filipos y dice así: el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y note lo que dice a continuación: y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y estoy utilizando este pasaje como un ejemplo de lo que Pablo está diciendo, que no fue solo con palabras, sino fue con poder, con el Espíritu Santo, que ellos le predicaron a los tesalonicenses. Y en la ciudad anterior, aquí hubo el ejemplo de Lidia, dice, el Señor abrió su corazón. Así que cada vez que tengamos la oportunidad de compartir nuestra fe, de compartir el Evangelio,
tenemos que pedirle al Señor, abre los corazones de los que van a escuchar, de una persona o de un grupo, porque esa es la obra clave para que la gente pueda creer en el Señor Jesucristo. De manera, agrega Pablo, que actuamos delante de ustedes, nuestra conducta delante de ustedes también vino a reforzar el mensaje que les estábamos dando. Y de nuevo, el compartir el Evangelio, y recuerden, esto fue cuando estuvieron en Tesalónica, hubo el ejemplo de Pablo y Silas, y la manera de conducirse también fue otro elemento clave que ayudó en este proceso de expandir el Evangelio. Un mensaje respaldado con la conducta. Un comentarista, más bien dicho, un pastor, ponía 2 ejemplos. Dice, mire, si usted comparte el Evangelio, pero su vida personal no refleja lo que es el Evangelio, o sea, usted está viviendo otra cosa diferente de lo que está enseñando y predicando, dice este autor, eso se llama hipocresía, porque usted dice una cosa, pero vive otra cosa. Pero pone un segundo ejemplo. Ay, ¿cuál es? Bueno, usted sí está viviendo una vida que camina en pos de las enseñanzas de Jesucristo. Ok, qué bueno, ¿verdad? Pero dice, pero usted se queda callado. Allá está el que dice y no hace. Y de este lado está el que hace, pero no dice. A aquel le dijo hipócrita. Y a este, ¿cómo le dice? Le dice cruel. Dije, ¿cómo que cruel? Sí, porque usted sabe que las personas sin Cristo se van a perder eternamente. Están destinadas a estar en el lago de fuego. Usted lo sabe, pero se está quedando callado. Usted es un cruel, dice. Por mucho que usted esté tratando de vivir la vida cristiana bien, si usted no lo dice, usted es cruel porque está dejando que la gente se pierda y no tenga la oportunidad de creer en Cristo. Cualquiera de los 2 lados no es el recomendable. Por lo tanto, ¿cuál es? Compartir el Evangelio, viviendo el Evangelio. Bueno, versículo 6. Dice Pablo a los tesalonicenses, también se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Cuando los tesalonicenses oyen el mensaje, se da en una situación de sufrimiento. Y le dice Pablo, y ustedes vinieron entonces también a ser imitadores, a ser como nosotros y como el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El abrazar la fe les trajo sufrimiento. Posiblemente estaban tranquilos, reunidos en la sinagoga, los gentiles piadosos, estas mujeres nobles, vivían una vida tranquila, pero el creer en Cristo les vino a complicar la vida. El abrazar la fe les trajo sufrimiento, persecución, pero dice Pablo, pero a la vez gozo. Y esto había sido la experiencia de Pablo y sus compañeros, y el mismo Señor Jesucristo nos da ese ejemplo. Voy a citar 2 pasajes, como ya los hice leer bastante, no sé si están muy agotados, pero si usted quiere, pues lo busca, y si no me escucha, pero le sugiero que mejor usted mismo lo lea. Como dijo Gabriel, ¿quién fue? Así él leyó el pasaje en la Nueva Biblia de las Américas, y yo lo estoy leyendo en la Reina Valera 2015, y posiblemente usted tiene la Reina Valera 1960, y no sé si alguno todavía usa la 1909, y usted dirá, bueno, ¿y por qué tanto? Usted léalo, oiga y compare, y va a ver que hay algunas palabras similares y otras que le van a aclarar el significado, y esa es la riqueza que tenemos hoy día de tener disponible toda esta abundancia de versiones. Hechos 16, capítulo 23 al 25. Fueron metidos a la cárcel Pablo y Silas, y dice el pasaje, después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior, alguna versión dice en el de más adentro, ¿verdad? Y les aseguró los pies en el cepo. Conocen los cepos, ¿verdad? En muchas películas de la Edad Media aparece el cepo que les meten los brazos y la cabeza ahí en la plaza. En este caso dice que han de haber estado sentados, ¿verdad? Con los pies agarrados en el cepo de madera. Pero ¿cómo termina aquí esta sección? Como a medianoche,
Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Les está diciendo que en medio del sufrimiento se puede tener gozo, pero Pablo mismo lo había experimentado. Me puse a pensar, ¿y qué habrán estado cantando? ¿Verdad? Alabaré, 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 como si tenía las manos libres, pero estaban ahí con gozo, cantando. ¿Quién va a estar cantando cuando esté en la cárcel de hasta adentro con los pies en el cepo? Esto lastima, pero ellos estaban experimentando gozo. Y luego me hice la pregunta, ¿y el Señor Jesucristo cómo sería? Bueno, encontré otro pasaje, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto le decíamos hace un momento a Luis, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo a través de esta serie. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y note, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo vivió la experiencia de sufrimiento, pero a la vez también de gozo. Y es lo que le está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Al vivir ustedes eso, pues han venido a ser imitadores también de nosotros. Versículos 7 y 8, regresamos a Primera de Tesalonicenses. Creo que por ahí tengo otros pasajes que habrá que buscar, pero ya van siendo menos. Agrega, de tal manera, dice, que han sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque la palabra del Señor, y esta versión que utilizo dice, ha resonado, ¿verdad? Desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también su fe en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Y es un ejemplo a seguir esta iglesia. Si soy sincero, leer esto me dio un poquito de envidia, y como los cristianos no podemos tener envidia, entonces alguien inventó el término envidia santa, ¿verdad? O sea, pero ¿en qué sentido? Que yo digo, ¡ala, qué bárbaros! Porque piensen, 3 semanas enseñó Pablo y empiezan su vida cristiana en medio de persecución. Y ahora que Pablo, y había pasado algún tiempo posterior cuando Pablo escribe, esta iglesia había madurado, crecido, y habían salido de su propia comunidad de Tesalónica, se habían ido pues en la región donde dice Macedonia, que era el norte, y luego Acaya por el sur. Acaya era donde estaba Atenas, donde estaba Esparta y todo eso, y en el norte estaba Berea y todo. Bueno, ellos habían compartido el evangelio por estas zonas, pero dice el pasaje, bueno, y no solo en estas zonas, sino más allá se habían extendido. De tal manera que cuando Pablo y sus compañeros habían llegado a ciertos lugares a compartir el evangelio, dicen, ya habían escuchado el evangelio. Ya prácticamente, ¿y qué les íbamos a decir si ustedes ya habían llegado y ya habían sembrado ahí la palabra? Ahora no sé si me voy a entender porque me dio un poco de envidia, porque digo yo, ¿cómo pudiera ser esto una realidad para nosotros? ¿Cómo pudiera ser esto una realidad que yo pueda hacer algo como lo que hicieron estos creyentes, que como comunidad, como congregación, pudiera decirse de nosotros que hay gente que está en la Antigua, en Chimaltenango, en Poptún, eso queda en Petén por si no saben, y que de pronto llegáramos a compartir, sí, por aquí pasó un hermano de allá del Centro Bíblico El Camino y ya nos compartió de Cristo. Ojalá que eso pueda ser una realidad. No quiere decir que no hemos hecho ese trabajo. Sí, claro, nuestra iglesia ha compartido el evangelio aquí, más allá y hasta lo último de la tierra, pero la tarea todavía está pendiente. Así que, en medio de la oposición y la persecución, esta comunidad empezó a compartir a Jesucristo, saliendo de su propia comunidad hacia sus alrededores. Y como dice Pablo, esto fue a tal punto que Pablo encontró lugares en los que ya no tuvo que decir. Respecto a esto, otro pastor expresa lo siguiente, y yo le hice algunos arreglos para tenerlo más en nuestro contexto. Hay creyentes que en cuanto al asunto de compartir el evangelio van a desarrollar distintas actitudes. Algunos
lo que hacen es tener un aislamiento absoluto. En la historia nosotros escuchamos de los cristianos que iban a monasterios, se aislaban del mundo, el mundo era pecaminoso y malo. Entonces, ¿cómo vivimos la vida cristiana? Me voy y nos vamos con otros a vivir a un lugar, a vivir nuestro cristianismo aislados del mundo. Eso es lo que le llamo un aislamiento absoluto. Sin embargo, también puede darse en una sociedad. Conocí a una dama que me contó que iba a una iglesia de las grandes, y ¿saben por qué le gustaba ir ahí? Porque pasaba desapercibida. Ella me dijo, yo ahí me siento, oigo la alabanza, escucho el mensaje, nadie se mete conmigo, son cientos de personas, ¿verdad? Ni me saludan ni nada, termina el servicio y me voy para mi casa. Esa era una persona aislada, presente, pero a la vez aislada. Luego hay otros creyentes que lo que hacen es desarrollar una vida con un aislamiento relativo. ¿Y cómo es esto? Bueno, esto es aquel creyente que se rodea de amistades y relaciones de creyentes. Entonces tiene una vida así, social, interactúa en la congregación, en su casa o algo, pero solo con creyentes. Y los no creyentes ni los quiere ver, porque estas actitudes son para no compartir el evangelio. Y puede que eso nos pase a algunos después de algunos años. Alguna vez hablaba con mi esposa que con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, pues ya no teníamos amigos no creyentes, porque todos se habían convertido o se habían alejado, pero nuestras relaciones con no creyentes se habían disminuido. Entonces tengamos cuidado. Nosotros no lo hicimos adrede de querer aislarnos, pero cuando sentimos, nuestro contexto solo es de creyentes. ¿Y a quién le vamos a compartir? Entonces, cuidado con eso. Luego, existe otra actitud que se llama, esa le puse yo el nombre, se llama infiltración. Esto lo saqué de esas películas de detectives, donde hay un detective, hombre o mujer, que se va a meter dentro de una banda, sea de terroristas, sea de narcos, de lo que sea. Entonces se introducen aparentando como que ellos son también narcos o terroristas. Ellos lo que quieren es ganarse su confianza para lograr un objetivo. Pero en ese proceso, y ustedes han visto películas, que resulta que el infiltrado cuando siente, perdió su identidad y ya está más dentro de la actividad ilegal que haciendo su trabajo. Y para algunos creyentes han querido tener la gran idea de decir, no, es que fíjate vos que ahí en la U, en el trabajo, los evangélicos son vistos como muy cuadrados y yo voy a desarrollar una estrategia de participar un poco con ellos, ¿verdad? Así que si de repente hay un cachito de algo que oler, yo le voy a hacer un poquito para ganarme no ustedes, ¿verdad? Pero para ganarme la amistad, porque lo que le quiero es compartir el evangelio. Pero miren, cuando usted siente, usted ya es parte del grupo del mundo. Eso le llamo la actitud del infiltrado. Quizás tuvo la buena intención de acercarse, pero cuando usted sintió, ya está atrapado. Y hay un grupo más que se le llama que están en estado vegetativo. Y yo me puse a buscar qué es esto del estado vegetativo. Bueno, y se utiliza en medicina. Es cuando una persona, digamos que está en coma. Dice que puede abrir los ojos, los cierra, quizás oye, pero no tiene comunicación. El creyente en estado vegetativo es el que dice, sí, yo sé que si no oyen el evangelio se van a perder, ¿verdad? Van a parar en el lago de fuego, pero total no es mi responsabilidad, es responsabilidad de Dios, aquí estoy tranquilo y ahí está quieto, no hace nada. Ese es el estado vegetativo. Gracias a Dios, los cristianos de Tesalónica no tuvieron ninguna de estas actitudes y al final presentaré una que yo propongo por acá. Versículo 9. Pues ellos mismos, los que habían escuchado el evangelio de parte de los tesalonicenses, pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Oigan, esto que está diciendo Pablo es lo que le dijeron en esas comunidades donde ellos fueron y les dijeron, no, si ya nos contaron los que vinieron de Tesalónica, nos contaron acerca de que tú y tus amigos llegaron ahí, les compartieron el evangelio, pero estas mismas personas están dando testimonio de que los de Tesalónica, los tesalonicenses, se habían convertido de los ídolos a Dios
de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ok, uno se pregunta, cuando alguien expresa que ha creído en Cristo, dice yo creí en Cristo, yo recibí a Cristo, cuando predicaron, invitaron a hacer una oración, yo la hice y todo lo demás. Hoy día algunos se preguntan, ¿y habrá sido cierto? Bueno, en este caso tenemos un testimonio viviente, además de lo que dijo Pablo al principio del versículo, de su acción en cuanto a la fe, al amor y a la esperanza. Aquí estamos viendo otra evidencia de la genuina conversión de los tesalonicenses. Dicen, se convirtieron de los ídolos, eran de una cultura de multidioses, politeísta, y lo dejan, dan un giro de 180 grados y ahora son creyentes en Dios. Así que a través de los que ellos les habían compartido, estaba también Pablo recibiendo la información de un testimonio vivo de conversión, de arrepentimiento genuino y de un caminar con Dios. Como les dice Pablo, ustedes se convirtieron. La definición de diccionario de convertir dice hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Los tesalonicenses no eran lo que eran cuando llegó Pablo, ahora eran diferentes. ¿Por qué? Porque habían nacido de nuevo y ahora caminaban en pos de Dios. Y además, la misma evidencia de haber ido a compartir el evangelio nos daba ese testimonio de que había habido un cambio real. Versículo 10. ¿Y qué más tenían estos tesalonicenses? Bueno, que estaban, como dice el versículo 10, y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esto que está diciendo Pablo aquí en el versículo 10, lo vamos a ver en las siguientes predicaciones, porque casi en cada capítulo Pablo va a estar mencionando que hay una expectativa del regreso de Jesucristo, una expectativa que debe estar viva en los tesalonicenses y por supuesto una expectativa que debe estar viva en nosotros. Definitivamente, si estamos esperando que Jesucristo regrese, esto debe de motivar nuestra manera de vivir. Porque si Él va a regresar, quiero que cuando Él regrese me encuentre viviendo para Él. Y esa era la expectativa que están desarrollando aquí los tesalonicenses, esperando que el Señor regrese, y eso define cómo van a vivir su vida cristiana. Regreso al versículo 2 y 3. ¿Cómo la expectativa del regreso de Cristo modelaba la vida de los tesalonicenses? Bueno, porque ellos tenían una obra de fe, trabajo de amor y perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Termino. Actitudes que no debemos desarrollar: aislamiento absoluto, aislamiento relativo, infiltración en donde nos vamos a convertir en los demás, o el estado vegetativo. ¿Y cuál es lo que recomiendo? Tuve que buscar una palabra y creo que la palabra que debería de definir nuestro actuar y nuestra relación y que definió el actuar de los tesalonicenses es esta palabra que anoté aquí: invasión. Invadir quiere decir entrar y propagarse en un lugar o medio determinados. ¿Qué fue lo que hizo Pablo cuando llegó a la ciudad de Tesalónica? Llega a la sinagoga y empieza a predicar el evangelio. Entró, invadió, y estoy usando el término de manera metafórica, y con el mensaje se produjo entonces un cambio. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer hoy en día? Precisamente tener en el sano sentido, esta mentalidad de invasores, que vamos a buscar lugares en donde Cristo no ha sido todavía proclamado, en donde todavía hay gente que está sin el Señor, y vamos a llegar y vamos a ir y proclamar el evangelio. Yo les comentaba que una dama, cuando le estaba compartiendo el evangelio, me dijo: me está haciendo sentir mal con lo que me está diciendo, porque le estaba hablando de Cristo, y obviamente la otra verdad es que el que no tiene a Cristo se pierde eternamente. Claro que eso es incómodo, y eso puede generar desde ese malestar hasta acciones agresivas en nuestra contra. Sin embargo, a menos de que nosotros tomemos la decisión de hacer algo diferente, el evangelio no va a seguir avanzando. Es más, las tinieblas van a seguir creciendo. Grecia, hoy día, es un país donde el testimonio cristiano está al mínimo, y hablen de todo el grupo de países europeos, le llaman países de una era
post-cristiana. Ya de este lado ya se está manifestando. Canadá, en Estados Unidos, está agarrando fuerza. América Latina, no se diga. Decía un pastor, ¿por qué esta situación se ha dado? Porque dejamos de predicar el evangelio. Y perdonen que me tocó otra vez el tema, pero ¿qué puedo hacer? No lo escogí por esto, pero van a decir, ya cayó mal solo estándonos sacando de nuestra comodidad. Y yo también me incomodo, no me siento cómodo, pero eso es lo que el Señor nos está enseñando. Comenté en alguna oportunidad que me da temor compartir mi fe. Me afecta bastante, tengo que tomar la decisión de hacerlo por obediencia. No es porque me fascine y que diga, ¡ay, qué alegre voy a predicar el evangelio! No, eso es estresante. Los invito a leer un último pasaje y ya con eso los dejo tranquilos. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículos 29 al 31. Hechos capítulo 4, 29 al 31. Si ya había el modelo de iglesia que fueron los tesalonicenses, cambiaron su conducta, dejaron los ídolos, se fueron en pos de Dios y además empezaron a compartir su fe. Entonces, con este pasaje espero que nos ayude. Estaban los primeros discípulos después de haber sido amenazados por los líderes de los judíos. Así que se reúnen, comentan que están siendo amenazados, que les pidieron que se callen. Y entonces conjuntamente dice el pasaje, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Yo podría decir, Señor, mira las amenazas de los de afuera, pero mira también mis temores. Mira también que tal vez me falta preparación. No sé lo que sea. Señor, toma en cuenta eso y vea lo que sigue. Y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Esta es una oración que podemos hacer. Señor, tú sabes que esto no me agrada, pero te pido que hagas que yo comparta tu palabra con toda valentía. Y la respuesta tiene que venir de Dios. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Ahí está el pasaje, ¿verdad? Pero como dicen que ahora esto no muy pasa, yo no sé, usted dígale al Señor, ¿verdad? No sé qué podrá hacer el Señor que impacte la comunidad donde usted está. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. ¿Qué le parece si le decimos a Dios lo mismo? Señor, vivimos ante un mundo agresivo, un mundo que nos quiere callar. Y yo, Padre, que a veces no tengo ganas, que a veces no me animo, que no quiero, pero Señor, concédenos que hable tu palabra con toda valentía. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo. Y que la respuesta del Señor sea que entonces hace algo extraordinario, o puede ser algo ordinario, pero de pronto estaremos hablando la palabra de Dios con valentía. Los invito a que oremos. Padre, cuando Jesús habló con sus primeros discípulos, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y luego dio las indicaciones de que deberíamos hacer discípulos a todas las naciones del mundo, que fuéramos y que predicáramos el Evangelio. Nos dijo que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros y seríamos sus testigos en todo lugar. Pero a veces estamos desanimados, tenemos miedo y esta mañana queremos pedirte como enseña tu palabra. Señor, ayúdanos para que podamos predicar el Evangelio con valentía y nos ponemos en tus manos para que tú hagas esa transformación que necesitamos, esa capacitación, que nos des esa fuerza, que ese poder de tu Espíritu Santo sea una realidad en nuestras vidas.
Así que nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.